Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. La noticia es que a mayor presión militar de Estados Unidos en el Caribe contra el narcoterrorismo, contra el cartel de los soles, contra su jefe criminal, Nicolás Maduro, mientras esto sucede, el tirano intensifica la represión en Venezuela. A más presión, mayor represión. Mire ustedes, aquí está el tirano y ustedes también pueden ver en las imágenes dos caras de dos niñas, de 12 menores de edad de 16 y 14 años. Ellas están en este momento detenidas por el régimen, por el tirano. Esa persecución a las víctimas y revictimizarlas, sobre todo a los familiares de presos políticos venezolanos en el exilio, no para, al contrario, se está recrudeciendo. Estas dos pequeñas, dos hermanas de 14 y 16, una de ellas menor de edad, siguen con paradero desconocido tras ser interceptadas y secuestradas por las fuerzas represoras de la dictadura madurista entre el miércoles y el viernes de la semana pasada. A este tema y este drama humano de la represión en Venezuela, ahí internamente, mientras crece también la presión militar en el Caribe por parte de Estados Unidos. Y por supuesto, nos preocupa mucho la situación de Aranza de Los Ángeles como de Samantha Sofía Hernández Castillo, de 16 años. Ellas son hermanas de un militar en el exilio y ambas son sobrinas de Henry Castillo, quien está desaparecido desde el pasado 24 de enero de este año, también bajo custodia de la tiranía de Venezuela. Hoy en la noche tendremos el testimonio de Ámbar Molero Castillo, la madre de las dos jóvenes. Samantha obviamente es pequeña, tiene 16 años, Arancha tiene 19 años, es un caso gravísimo que toca otra vez a menores y adolescentes. Pero tenemos también otra historia, abordaremos el caso del teniente José Ángel Rodríguez, exprisionero de la dictadura venezolana, es un militar en el exilio, tiene 9 familiares desaparecidos en Venezuela, entre ellos sus padres y 2 hermanos. Con él hablaremos no solo de su drama familiar, también conoceremos desde su experiencia el análisis frente a las opciones que tiene sobre la mesa la administración de Donald Trump contra la cúpula criminal del cartel de los soles, designada desde ayer como organización terrorista extranjera. Desde ayer comenzó a ser formalmente ya concebida como organización terrorista extranjera. El punto clave de la noticia: con el caso de las hermanas Hernández, el régimen de Maduro amplía la lista de adolescentes detenidos a 5 entre los 14 y los 17 años de edad. 4 de ellos permanecen detenidos desde la oleada represiva postelectoral de 2024. El número global de presos políticos, vemos aquí en pantalla, llega ya a 887, según los registros documentados día a día por la ONG Foro Penal. Entre ellos hay 174 militares y 117 mujeres. Foro Penal y otras organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado las arbitrarias detenciones de familiares de prisioneros políticos y perseguidos en el exilio como un atroz método de presión y amedrentamiento por parte de la dictadura de Maduro. Es un patrón sistemático que está ocurriendo y que se está extendiendo a las familias en todo el país, ¿no? Es perverso, es una cosa, es un método nazi que se aplicaba en la judicialización de los familiares de las víctimas, ¿no? En el caso de la familia Castillo, no nos olvidemos que empiezan con Henry Castillo, que está desaparecido desde enero de este año y no hay absolutamente ningún tipo de noticia de dónde está, de cuál es su paradero. Por lo tanto, la denuncia es esa, ¿no? Lo que venimos a denunciar aquí justamente es el caso de los patrones sistemáticos que se están utilizando para las personas que están desapareciendo. Teniente José Ángel Rodríguez, queremos darle la bienvenida, manifestarle toda nuestra solidaridad. 9 familiares desaparecidos o secuestrados por el régimen es una verdadera tragedia, entre ellos sus padres, 2 hermanos. Y ahí escuchábamos cómo esto se ha convertido en la última táctica de represión para aquellos que se han salvado porque se han ido al exilio. ¿Cómo llegan esos tentáculos? El caso también de las niñas de Samantha, y Arancha,
familiares también de un militar, son sobrinas, cómo esos tentáculos de la represión llegan a todos. Bienvenido, teniente. Y bueno, frente a esta situación, frente a su caso particular, ¿cuándo decidió el régimen amedrentar a su familia y desaparecer a su familia, incluido a sus padres? ¿Y cuál fue la última noticia que tuvo de ellos, teniente José Ángel Rodríguez? Sí, buenas noches. ¿Cómo está, señorita? Muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo y agradecimiento para con usted para hacer eco de esta denuncia. Bueno, la persecución con mi familia comenzó desde el año 2017 cuando fui aprehendido. Ellos intentaron amedrentar a mi familia, pero al final pues yo logré ser detenido con unos compañeros dentro de lo que se encontraba Ronald Ojeda. Posteriormente nos fugamos y nos fuimos al exilio. Pero este año en particular, a partir de enero, comenzaron una serie de persecuciones en contra de mi familia, llevándose en primera instancia a mi papá y a mi tía. Luego los liberaron y a los 3 días, desde el 24 de enero del 2025 de este año, se llevaron secuestrada a mi hermana, Génesis Rodríguez Araña, a mi primo Gilbert Araña y a mi prima Daniela Araña. Desde entonces se encuentran desaparecidos, ya tienen más de 300 días desaparecidos, sin visita, sin una fe de vida, sin acceso a una defensa privada y ni siquiera se conoce el centro de reclusión de mi primo Gilbert Araña. Hace 2 meses, hace 65 días para ser exacto, se llevaron también a mi primo Carlos Velandria, se lo llevaron junto con un amigo. Él estaba con su hija, una niña menor de 2 años, y su esposa, al enterarse de esta situación, Alejandra Vera, fue a conocer el paradero de ellos y para ver la situación de su niña, pero también la dejaron detenida. Al día siguiente es que llevan a la casa de sus abuelos a la hija de mi primo, pero ese mismo día entran a la casa de mis padres llevándose a mi papá y a mi hermano de la casa. Adicional a eso, se robaron todo lo que había dentro de la casa: aire acondicionado, televisores, ropa, insumos, alimentos. Solamente dejaron en la casa las camas y algo de ropa. Y mi mamá, con mi tía Aide, mi mamá Neida Araña y mi tía Aide Jerez, venían del Dijecín en Caracas de buscar información acerca del paradero de mis familiares detenidos desde enero. Y cuando venían en el autobús de una ciudad que se llama Valencia hacia Barinas, que es donde residen, fueron interceptados en una alcabala por el Dijecín y desde ese momento se encuentran desaparecidos. En total son 9 los familiares que tengo hoy en situación de desaparición forzosa. Teniente Rodríguez, usted nos narra que huyó de la dictadura, huyó de este cruel régimen en el año 2017. Han pasado ya entonces cerca de 8 años. ¿Por qué cree que solo hasta ahora, hasta este año, en enero, nos explica usted, comienza esta arremetida del régimen contra su núcleo familiar? ¿Cuál habría sido ese detonante para que ahora el régimen de Maduro haya tomado como blanco pues el núcleo de su familia? Bueno, evidentemente van en contra de mi familia debido a algunas series de sucesos, reuniones o acontecimientos en los que yo estuve presente, en los que conversaciones con personas quizás que no son afines con el régimen venezolano y que el compartimiento de información con unas organizaciones o agencias de Estados Unidos. Entonces eso, a unos compañeros se encontraban en el mes de enero y diciembre en Venezuela, dentro de ellos el capitán Amarante Zárraga, que le detuvieron a su esposa y lo obligaron a regresarse para intercambiarse por ella, y fue asesinado en una alcabala en el estado Falcón, y la aprehensión de unos compañeros que habían participado conmigo en una operación militar que se llamó Operación Aurora en el 2019. Y allí aprendieron a unos compañeros que fue el sargento Rojas Damián, el capitán Juan Lago Ochoa y otros compañeros más. Entonces, debido a conversaciones que tenía con ellos, informaciones que pudieron sustraer quizás de sus teléfonos, pues al ver que no podían ir en contra de mí, pues fueron en contra de mis familiares para intentar obligar a que yo me entregara en un intercambio con ellos.
Frente a esta situación de no tener noticia de sus padres, de su hermano, de todos esos 9 familiares, todo lo que ha sucedido, ¿quién le asiste a usted? ¿Quién le ayuda ahí mismo en Venezuela para buscar, para tratar de saber dónde están? Porque tiene que ser una situación desesperante, no saber dónde están los familiares que estén en poder del régimen sin saber qué está pasando con ellos. Sí, claro, es bastante frustrante para el resto de mis familiares. De hecho, no tengo contacto con el resto de mis familiares, ya que ellos están atemorizados. Ellos creen que todos tienen, podría ser así, que tienen todos los teléfonos intervenidos, entonces que cualquier mensaje que vaya a llegar conmigo, pues los pondría en peligro. Pero en ese caso tengo que agradecer a personas y reconocer el gran trabajo de personas como la doctora Tamara Sujú, que ha estado allí al pendiente denunciando la situación, no solo de mis familiares, sino de otros presos políticos y desapariciones forzosas, quien ella constantemente ha estado mencionando el caso de mi familia, también al foro penal, quien una vez le asistió a mi madre antes de ser detenida y secuestrada, los estaba asistiendo con alguna asesoría legal y también le prestaba alguna colaboración en el traslado del DIGESIN hacia el rodeo, pero más que todo son algunos también compañeros que están dentro de Venezuela, pudiesen darnos algún tipo de información de los familiares, los mismos familiares de otros presos políticos que se encuentran allí, pues en lo que escuchan o lo que puedan decir o decirles, pues que el rumor se corre y podemos tener alguna información de ellos. Muy grave. Pero oficialmente Sí. por parte del régimen no Teniente tenemos José ninguna información Ángel, de nuestros familiares. Teniente José Ángel Rodríguez, si usted por algún motivo volviera a intercambiarse, por ejemplo, por sus papás o por ellos, ¿usted cree que lo matarían? Pues ya ocurrió con el capitán Acosta Arévalo, quien fue sometido a tortura al extremo y pues terminó falleciendo en custodia del régimen. Sucedió con el general Baduel, ha sucedido con cantidad de presos políticos. Mi capitán Caguaripano estuvo a punto de vivir y yo creo firmemente que si yo me entrego por mis familiares, pues yo voy a correr con la misma suerte de los que ya no están. Teniente, nos mencionaba usted también un caso que hemos seguido y hemos documentado aquí durante mucho tiempo en el programa La Noche, y es el de Ronald Ojeda, como sabemos, víctima del secuestro y de un posterior asesinato en Chile, a donde había huido en busca de refugio. ¿Cuál fue el tipo de contacto que usted tuvo con Ronald Ojeda y hasta cuándo supo algo de él? ¿En algún momento coordinaron alguna acción para usted estar, por ejemplo, en un país como Chile, también pidiendo refugio? En este caso, pues, que para él resultó en este crimen y en esta persecución que desde parte de la misma Fiscalía de Chile y del gobierno incluso, pues, es culpado el régimen de Maduro. Mira, yo soy compañero del teniente Ronald Ojeda, compañero de promoción de la Academia Militar del Ejército. Ingresamos en el 2008. Desde esa fecha nosotros hemos sido compañeros y amigos. Ya eran más de 15 años de amistad. Luego en el 2017 fuimos aprendidos junto a otros compañeros en el DIGESIN. Estuvimos allí siendo torturados. Luego nos pasan hacia Ramo Verde juntos también. Posteriormente nos escapamos del presidio y llegamos a Perú juntos. Trabajamos en un casino en Perú y bueno, él tenía familiares en Chile, él decide irse a Chile, yo decido venirme a Estados Unidos. Cuando el régimen lo estaba persiguiendo, que logró agarrar al capitán Ángelo Heredia en Colombia y llevárselo hacia Venezuela, tenía conversaciones con Ronald, y Ronald decide, por situación de seguridad personal, empezar a hacer los trámites para un pasaporte chileno. Él tenía asilo político en Chile y entonces empieza a hacer los trámites para un documento de viaje y él estaba a punto de recibir el documento de viaje y se iba hacia España, donde está su hermano, pero bueno, lamentablemente sabemos lo que sucedió con Ronald, pero creo que le faltaban menos de una semana para él marcharse hacia España.
Sí, además fue una de las demostraciones de los tentáculos en otros países del Tren de Aragua y de todas esas organizaciones criminales que todas conllevan a un jefe, a un solo jefe de ese gran hub criminal que es Nicolás Maduro en Venezuela, apropiándose de Venezuela. Claro. El punto clave de esta noticia es que mientras dentro de Venezuela el régimen de Maduro arremete con su sistemática violación de los derechos humanos, como ustedes lo están escuchando del teniente José Ángel Rodríguez, afuera sigue la presión. Adentro la represión, afuera la presión. Los aviones de guerra de Estados Unidos sobrevuelan cada vez más cerca del país suramericano, de Venezuela. El lunes, un poderoso bombardero B-52 escoltado por cazas F-18 del portaaviones Gerald Ford efectuaron una aproximación a muy pocas millas de la línea de costa frente al estado La Guaira. Miles de personas conectadas a la plataforma Fly Radar 24 seguían la actividad del bombardero B-52 y los F-18, los vemos aquí en nuestra pantalla, en el sur del Caribe. Mientras esto ocurría, Nicolás Maduro hablaba desde Caracas a través de la televisión estatal controlada por la dictadura, sin referirse específicamente a estas maniobras militares de Estados Unidos. El tirano venezolano admitió que ya no duerme, dijo que ya no duerme, porque según él, un verdadero guerrero está en vigilia. Miren lo que dijo. Mosca, el verdadero guerrero no duerme, lo que hace es vigilia. Cuando uno cierra los ojos, lo que está es en vigilia, un rato, solamente para descansar y continuar la batalla victoriosa, que es lo que nos corresponde a todos los venezolanos y las venezolanas en este momento tan especial. El teniente Rodríguez Araña hace parte de esos 20.000 militares que están en el exilio, que se tuvieron que ir, los militares que el régimen persiguió, los militares que no quisieron caer en los llamados a la represión, que no quisieron dispararle a su propio pueblo, que no quisieron devolverse en contra del pueblo, que por el contrario lo deben es cuidar, que no quisieron caer en las redes de las mafias, del cartel de los soles, ni de ninguna mafia dentro de esa Fuerza Armada Bolivariana que se convirtió también en un núcleo de organizaciones criminales con todo tipo de mafias, porque no solamente es la droga, son también las armas, son los dólares y todo lo que puede hacer una mafia está ahí concentrado en esa Fuerza Armada Bolivariana. Teniente, con su conocimiento, ¿qué significa que unos bombarderos B-52 escoltados de esos F-16 que salen del portaaviones Gerald Ford estén volando ahí ya cerca, al límite de la frontera del Mar Caribe con el mar territorial venezolano? Bueno, para mi análisis militar, esto es una demostración de fuerza que está haciendo Estados Unidos con el régimen venezolano, y no solo una demostración de fuerza, sino que a su vez están probando los sistemas de reacción y de respuestas del los cuales han sido hasta ahora nulos. El CODAI, que es el Comando de Defensa Antiaérea de Venezuela, pues él sabe, y allí está evidenciado, de que este tipo de aeronaves, y no solamente estas, sino otras aeronaves que han volado con el transponder apagado, han estado sobrevolando el espacio aéreo venezolano, y muy probablemente quizá algunos de estos han ingresado con el transponder apagado, y ellos saben que están allí, pero no son capaces de reaccionar porque ellos comprenden y entienden que la superioridad y la supremacía aérea y naval que se encuentra frente a ellos, pues no tiene ningún tipo de respuesta que darle a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, al mismo tiempo que está demostrándole fuerza al régimen, también está probando los sistemas de reacción, y adicional a eso está haciendo algo que no puede hacer en otros países, por ejemplo, como lo que hizo en Irán. En Irán tuvo una sola oportunidad para ellos llevar a cabo una operación militar, y su entrenamiento y su planificación fue sobre el papel, sobre el calco de las cartas. En cambio, con el régimen venezolano les permite ensayar algún tipo de operación en el propio teatro de operaciones allí. Teniente Rodríguez, ¿cuál es la importancia estratégica que tiene esta zona donde hemos visto en las últimas horas a este bombardero poderoso de Estados Unidos? ¿Cuál es la importancia estratégica para el régimen de Maduro que estos aviones estén ya escoltados y acercándose, por ejemplo, al estado La Guaira?
En esa zona, militarmente hablando, desde su conocimiento, ¿cuál es el fortín, si se puede decir así, que tiene desde el ámbito militar el régimen de Maduro? ¿Por qué esta zona? No solamente esa zona, sino adicional a eso, estos aviones bombarderos y estos F-18 Super Hornet, ellos pasaron también por encima de la Orchila, que es la principal base naval de Venezuela, donde están los comandos del mar, y donde también está el refugio de Nicolás Maduro y otros allí, que es donde ellos se van a vacacionar. Adicional a esto, pasan por encima de La Guaira, que es el principal puerto y aeropuerto del país. Pero aquí hay una peculiaridad de lo que pasó ayer. En días anteriores nosotros hemos podido ver cómo los KC-135, que son aviones de reabastecimiento, y los B-52, los bombarderos B-52 ya habían pasado anteriormente. Pero el día de ayer se dio una peculiaridad, y también se volvió a dar el día de hoy, que no se había dado, y es que estos cazas han encendido sus transponders ya dentro del Firma Maiquetía. Ellos habían estado volando en innumerables ocasiones, pero no se dejaban ver ante los sistemas de rastreo satelital. Pero a partir de ayer, ellos han estado dejándose ver ante los satélites, y esto ya demuestra y aumenta aún más el poder disuasivo y de fuerza de Estados Unidos ante el régimen venezolano. ¿Por qué, teniente? ¿Por qué el hecho de encender los transponders ya hace que esto ya pase de la etapa disuasiva a la siguiente? Esa peculiaridad que usted nos está diciendo, esos bombarderos B-52, con eso que usted nos está diciendo, ¿en qué cambia? Cambia mucho, porque le está mostrando al régimen: aquí estamos y te lo estamos haciendo saber. A diferencia de las otras ocasiones, ellos habían estado haciendo cualquier tipo de patrullaje aéreo, de reconocimiento, cuando han aniquilado estas lanchas, bombardeado estas lanchas que han estado paseando por el Mar Caribe y otras en el Pacífico. Lo han hecho de manera incógnita, pero habían estado en presencia allí. Quizás la única manera que tenía el régimen para darse cuenta era cuando bombardeaban estas embarcaciones, pero ahora le están diciendo: estamos aquí, te estamos mostrando que estamos aquí, estamos frente a ti, y lo peor de esto es que tú no estás haciendo nada para responder a nuestra presencia. Entonces ya indirectamente le están diciendo al régimen: si llegamos hasta aquí y tú no has podido responder, podemos seguir avanzando sin que tú nos respondas. Y al mismo tiempo esto crea un efecto negativo dentro de las filas de la Fuerza Armada, y más aún dentro de la Fuerza Aérea venezolana, porque están quedando como ineptos y como incapaces frente a un enemigo que es superior en todos los ámbitos. Claro, teniente José Ángel Rodríguez, para quienes no conocen del armamento como tal, los B-52 que tengan encendido el transponder, ¿qué significa? Mira, que tengan encendido el transponder, le están diciendo, como ya te lo mencioné anteriormente, le están diciendo al régimen que aquí estamos y estamos siendo visibles ante ti. El transponder, lo que es la señal que les permite a ellos ser visibles ante los radares. Y entonces, al ellos estar allí, le están diciendo al régimen: estamos aquí, podemos seguir avanzando, y tú aún así no has reaccionado. Entonces esto es un paralelismo con las declaraciones que puede estar haciendo el presidente Donald Trump, que puede estar haciendo el secretario de Guerra, que puede estar haciendo el secretario de Estado, diciéndole a Maduro en reiteradas ocasiones y al régimen: es mejor que te vayas, por tu bien, es mejor que renuncies, es mejor que salgas y entregues el poder en Venezuela, porque nosotros tenemos la capacidad de hacer lo posible cuando nosotros queramos. Y una de estas peculiaridades es esto que está ocurriendo. Te envío estos bombarderos que tienen el alcance necesario para viajar. Por ejemplo, el de ayer viajó casi desde el norte de los Estados Unidos y llegó hasta las costas venezolanas sin necesidad de hacer ningún punto de reabastecimiento terrestre, sino que fueron reabastecidos por mismos aviones cisternas. Entonces, el alcance que tienen estos bombarderos, pueden darle la vuelta completa a toda Venezuela sin necesidad de aterrizar para ser reabastecidos, y dentro de ellos pueden cargar un sinfín de bombas antibúnker y cualquier tipo de armamento que puede ser utilizado para neutralizar lo que Estados Unidos y muchos de nosotros consideramos amenazas tanto para el hemisferio como para toda la región. Entonces Estados Unidos le está diciendo al régimen:
Es mejor que aceptes la negociación, es mejor que aceptes nuestros términos, porque te tenemos aquí avistados y tú evidentemente no tienes el poder para respondernos a nosotros. Tuvimos una interesante y también reveladora conversación con el teniente venezolano José Ángel Rodríguez. Él es uno de los 20.000 militares en el exilio, militares venezolanos que decidieron no reprimir al pueblo y salir de Venezuela, huir de esta dictadura. Y es importante su testimonio hoy porque además de ser un militar que decide no reprimir a su pueblo, la familia de él está siendo víctima de una cruel oleada represiva allí internamente en Caracas. ¿Por qué? Esto ocurre mientras Estados Unidos aumenta la presión en el Caribe. El régimen está entonces aumentando esa represión interna. Y a propósito de esa fuerte presión, veíamos hace unos minutos aquí en la noche cómo Nicolás Maduro admitió que ya no duerme. Esta declaración, según la cual él permanece en vigilia, lo dijo en televisión estatal, ocurrió un día después de que fuentes citadas por la agencia Reuters afirmaran que Estados Unidos en su lucha contra el cartel de los soles podría incluir operaciones encubiertas de la CIA o un intento incluso de derrocamiento del dictador. Esto en contraposición a otra versión del portal Axios que asegura que Trump planea supuestamente una llamada directa a Maduro. La Casa Blanca ratificó este martes que Maduro es ilegítimo para Estados Unidos y que el presidente Trump está satisfecho con los operativos ejecutados en el Caribe, que recordemos dejan ya al menos 21 narcolanchas destruidas y 80 presuntos traficantes abatidos. No va a tolerar eso y pueden esperar que estos ataques continúen. Y mucha atención a la siguiente noticia sobre los tentáculos de esas organizaciones criminales que dirige Nicolás Maduro de manera criminal. La unidad investigativa del programa La Noche estableció que el FBI, gracias a información aportada por exmilitares venezolanos en el exilio, tiene en sus manos unos 50 registros de un número igual de oficiales que están al servicio del régimen encargados de presuntas labores de infiltración en Colombia. Claudia, son registros como los que vemos aquí en pantalla que describen la estrategia de defensa de la dictadura bajo coordinación de organismos como el DGCIN o la Dirección General de Contrainteligencia Militar del régimen de Maduro. Aquí un ejemplo de la misión que tendría un inspector domiciliado en Táchira, pero que supuestamente está dirigiendo toda un entramado de infiltración desde la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Escuchen. Es de señalar que este agente de inteligencia opera en la ciudad de Cúcuta, Villa del Rosario y Eje de Santander del Norte, especializado en detección de agentes de inteligencia colombianos o norteamericanos que operan en el eje fronterizo, contrasubversión, así como también manejar redes de inteligencia dentro de la ciudad de Cúcuta, Santander del Norte, República de Colombia, vinculado con la captura y extradición de militares colombianos y entregarlos en territorio venezolano al régimen dictatorial. Trabaja bajo órdenes directas del comisario general Carlos Enrique Hernández Astudillo. Teniente José Ángel Rodríguez, veíamos aquí este documento obtenido por la unidad investigativa del programa La Noche sobre lo que serían estos tentáculos transnacionales del régimen de Maduro en territorio colombiano. Según la información que usted maneja y compañeros suyos en el exilio, ¿qué otra información puede tener el FBI acerca de estos tentáculos de Maduro hoy en Colombia? ¿Y desde cuándo estaría el FBI recopilando todo este tipo de información? Mira, no solamente el FBI, también lo tiene la CIA, también lo tiene la DEA, también la tienen otras agencias de Estados Unidos, y esto es simplemente una pequeña o minúscula parte de la vasta información que tienen estas agencias, que han sido aportadas por mismos militares y funcionarios policiales que han salido de la fila del régimen venezolano y que con ello se han traído un sinfín de información que les garantice en tal sentido un proceso de asilo o de regularización en Estados Unidos a través de la aportación de este tipo de información. También de manera más directa
la que ha aportado el Pollo Carvajal, quien, por cierto, esta semana era su audiencia y se le corrió, me imagino que debido a la cantidad de información que está suministrando y está negociando con el gobierno de los Estados Unidos, está información aportada por el mismo Teniente Andrade, quien era el administrador, el tesorero, cuando Chávez estaba aún vivo, también la que pudo haber aportado Cliver Alcalá. Entonces, tienen información de primera mano porque eran ellos mismos los gestores de esta organización en primera línea. Adicional a eso, la de cientos de miles de militares y funcionarios policiales que han aportado, que están en este momento en el exilio, pero más aún aquellos que están aún en Venezuela en situación de actividad, que están negociando con Estados Unidos este tipo de información para obtener quizás algún salvoconducto o algún tipo de prebendas que puedan salvarlos en un eventual derrocamiento muy probable del régimen venezolano. Sí, y Teniente José Ángel Rodríguez, ¿qué papel juegan en esto los rusos, también los cubanos, sobre todo los movimientos que usan brigadas como base militar, donde funcionan estaciones de radioescucha y desde ahí también hacen inteligencia? ¿Cómo es esa entrega de estos temas tan sensibles? Como Maduro habla tanto de la soberanía, pero pues a los rusos les ha entregado también todas estas labores de inteligencia. ¿Cómo funciona eso que están contando precisamente los militares en el exilio a las agencias internacionales, sobre todo las de Estados Unidos? Mira, en el caso de los cubanos es un tema más de adoctrinamiento y un tema ideológico. Los cubanos no tienen un poderío tecnológico y militar para darle asistencia a Venezuela. Los cubanos se encargan en Venezuela, en todas las instituciones, no solamente en las militares, es al adoctrinamiento, al convencimiento desde las bases y a tratar de crear el terror. Recordemos que el G2 cubano es el alumno predilecto de la KGB rusa. Entonces ellos han tratado de mimetizar todo esto en Venezuela a través de los cubanos, infiltrando las instituciones para lo que es el control de las masas a través de estos mecanismos que ellos a bien tienen de infiltrar en Venezuela. Pero en el caso de los rusos es un tema más operativo. Recordemos que en los años del 2004 en adelante, 2003, Chávez decide cambiar el sistema armamentístico venezolano, que en su mayoría era estadounidense, y decide emplear sistema armamentístico ruso. Entonces, con esa excusa, se logró dejar que se penetrara en las filas militares personal ruso, con la excusa de que se le tenía que hacer mantenimiento a estas piezas, a estos sistemas de armas, por la garantía que tenían, y a su vez la educación del uso de estos sistemas de armas a los militares venezolanos. Pero en el trasfondo se fue creando una red de contrainteligencia y de espionaje que es utilizada por el Kremlin para espiar esta zona, y tal como lo podemos evidenciar en la 41 Brigada Blindada, se encuentra una estación de radioescucha a través que usa a través del satélite GLONASS, que es operada por los rusos y que es en estrecha coordinación con el que es actual comandante de la milicia, el mayor general Romero Bolívar. Y esta estación de radioescucha, que se utiliza el satélite GLONASS para ello, es la encargada de monitorear toda la frontera venezolana en caso de alguna eventual grupo subversivo que se encuentre por allí, también para monitorear lo que es la zona minera del Orinoco y la zona de la Guyana. Pero este sistema también está siendo usado para los rusos para monitorear a gran alcance las zonas de interés en este hemisferio. Teniente José Ángel Rodríguez, ya en unos segundos iremos a ampliar con usted otro punto que también es clave en esta información que ya tienen organismos de inteligencia de Estados Unidos acerca de esa infiltración de militares venezolanos en un territorio tan importante, fronterizo, como el de Colombia. ¿Cuál es la incidencia y el relacionamiento con grupos criminales colombianos, los disidentes de las FARC y el ELN, protegido por el régimen de Maduro? Ya regresamos. Y mucha atención con lo siguiente: un reconocido y muy controvertido general de alto rango, ojo, un general ruso, en este momento está en Venezuela entrenando un contingente de 120 militares en diferentes clases de operaciones de fuerza, operaciones avanzadas, desde operaciones de fuerzas especiales, de defensa aérea como drones.
Y además sobre entrenamiento, y un entrenamiento que coincide con la fuerte presencia naval y aérea de Estados Unidos en el Caribe, incluido, como ya hemos visto, el poderoso portaaviones USS Gerald Ford en el sur del Mar Caribe. Claudia. Teniente José Ángel Rodríguez, estamos hablando ahora de toda esa presencia rusa ahí en Venezuela y de cómo muchos militares de los que, bueno, estuvieron durante años dentro del régimen chavista, pero que, bueno, se opusieron a ese método de la represión, a convertirse en unos mafiosos, están contando muchas cosas. Esta información del general ruso viene de la inteligencia ucraniana. Atención, es la inteligencia ucraniana la que le está contando a las fuerzas de los Estados Unidos que eso está pasando en este momento en Venezuela. ¿Qué puede hacer un general ruso frente a ese poderío militar de los Estados Unidos? ¿Y por qué insisten en seguir operando ahí en Venezuela y cooperando con las fuerzas del régimen atroz de Nicolás Maduro? Mira, de que haya presencia de este general o cualquier oficial ruso en Venezuela, eso es cierto. Desde hace tiempo se está manejando la información, no solamente para el adiestramiento de drones, sino para otro tipo de sistemas de armas, porque recordemos que la gran deserción en las filas militares ha sido tanta que el personal que para Rusia como intercambio educativo militar y de entrenamiento para la capacitación de todos los sistemas de armas, como los Pechora, como los sistemas GRAP, como la conducción de los tanques T-72 o todo el sistema de armas ruso, ellos los enviaron a Rusia a estudiar y la gran mayoría de estos oficiales desertaron y el régimen pensó que no iba a utilizar nunca estos sistemas de armas, que no iba a estar en una alerta y no volvió a enviar más personal a Rusia a ese reentrenamiento y a esa educación de estos sistemas de armas. Entonces traen ahora personal ruso para tratar en un tiempo súper rápido, un tiempo veloz, tratar de instruir a los militares que quedaron en Venezuela en el uso de estos sistemas de armas. Pero no tanto es la instrucción que se le da a estos militares, sino la gran pregunta es ¿quién se va a atrever a disparar estos sistemas de armas contra la fuerza militar que está ahorita en el Caribe? Porque recordemos que en el portaaviones USS Gerald Ford, así como en las bases aéreas que están en Puerto Rico, existen aviones de guerra electrónica que son capaces de detectar desde el mismo momento en que son lanzados cualquier sistema de armas se ha activado, estos aeronaves y también están instalados en los mismos barcos, en los navíos militares que están en el Caribe, tienen la capacidad de detectar desde dónde son lanzados, desde dónde fue el punto de origen. Y evidentemente ese punto de origen va a tener una respuesta contundente, porque muy probablemente en un 99.9%, para no decir un 100%, esa amenaza que el régimen pudo haber creado, alguno de estos navíos, alguna de estas aeronaves, va a ser neutralizada. Y es por eso que aumenta cada día más la presencia militar en el Caribe para protegerse ante una eventual ataque o respuesta del régimen venezolano. Entonces ese ataque no va a hacer ningún efecto con ninguna de las embarcaciones ni aeronaves estadounidenses. Más sin embargo, la gran pregunta es quién se va a atrever a disparar estos sistemas de armas que van a ser detectados por los sistemas de guerra electrónica estadounidenses y a recibir una respuesta contundente. No le va a dar, por ejemplo, con los misiles Tomahawk, son misiles hipersónicos que rompen la barrera del sonido y que en cuestión de minutos ya va a estar un ataque como respuesta por parte de los Estados Unidos. Teniente José Ángel Rodríguez, además en este escenario no solamente tenemos esa influencia y esa presencia cubana y también rusa allí trabajando de la mano con el régimen de Nicolás Maduro, quiero preguntarle por la información contenida en todos estos documentos que están entregando los exmilitares, los militares venezolanos en el exilio a organismos de inteligencia en Estados Unidos acerca de ese relacionamiento y esa cooperación también y protección del régimen de Maduro a organizaciones criminales de Colombia como disidencias de las FARC y el ELN, disidencias que operan tanto en territorio colombiano como las que están protegidas allá, cuando nos referimos a la segunda Marquetalia. ¿Qué información, qué pruebas pueden tener en este momento organismos de inteligencia de Estados Unidos sobre este asunto? Mira, la evidencia más clara, no sé si se llegan a recordar
lo que fue el juicio de Cliver Alcalá, donde él reconoce que como comandante, general comandante venezolano, ellos le suministraron armas a la FARC y él trató de excusarse en el juicio que tuvo en los Estados Unidos de que lo estaba haciendo porque estaba cumpliendo órdenes. Entonces ya desde allí, como un alto general que fue comandante de toda una región de defensa integral venezolana, le suministró armas a la FARC, ahí queda evidenciado, y él suministró las pruebas de que esto estaba ocurriendo. Pero el régimen venezolano es como un automóvil. Cada pieza es necesaria para que siga su marcha, para que siga funcionando. Y el régimen venezolano no es una estructura, sino una estructura criminal, y por lo tanto necesita aliarse con más criminales para ellos seguir subsistiendo, para que le sigan permitiendo a ellos maniobrar y extender su expansión criminal a las diferentes áreas de interés, como por ejemplo, yo le comentaba más temprano a la señorita que qué diferencia hay entre el DIGESIN y entre el Tren de Aragua. Lo único que lo diferencia son los nombres, porque ambos extorsionan, ambos secuestran, ambos asesinan, ambos desaparecen. Entonces lo único que cambia es el nombre, pero más sin embargo ambos son parte de una misma estructura cuya función es mantener, sostener y brindarle seguridad al régimen al costo que sea. Y para esto también ha logrado contener alianza contra quienes son enemigos de la paz de Colombia y la paz del hemisferio, la paz mundial, que es las disidencias de la FARC, el ELN y otros grupos criminales como el Tren de Aragua, que están siendo financiados por el régimen, quizás con dinero, pero más que todo con documentos falsos que le permitan a ellos movilizarse por el resto del mundo, así como ha ocurrido en Estados Unidos, que han agarrado gran cantidad de ciudadanos de otras nacionalidades con pasaporte venezolano. Pues Teniente José Ángel Rodríguez, queremos agradecerle mucho que nos haya acompañado aquí en el programa de la noche, nuestra solidaridad por sus 9 familiares desaparecidos en poder del régimen. Ojalá esta horrible noche cese pronto para que usted pueda volver a abrazar a sus padres que están desaparecidos en manos del régimen, a sus familiares, hermanos, primos, todos los que están en este momento en ese poder, y que sea rápido. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted. Gracias a este espacio también por dar la oportunidad de ejercer nuevamente la ciudadanía a través del comentario de los temas de actualidad. Por supuesto. Bueno, y comenzamos hablando de hecho de uno de los temas que el presidente Nayib Bukele ponía sobre la palestra pública, y es toda esta transformación histórica en infraestructura que ha hecho su gobierno como tal. Y acá dice, solo para recapitular, construir este nuevo país se siente como si estuviéramos viviendo los días dorados que recordaremos en el futuro. Y aquí, por ejemplo, hay muchísimos proyectos que ya están en ejecución, el desarrollo del centro histórico, la central hidroeléctrica 3 de febrero, la construcción del estadio, del nuevo estadio, por supuesto, el bypass
del periférico Gerardo Barrios, el bypass de la autopista Los Chorros, el viaducto de Los Chorros. Estamos viendo también toda la apuesta también en el aeropuerto internacional de El Salvador, pero queremos solo para decirles que El Salvador de hoy es un día que está haciendo la inversión más grande en infraestructura pública. El propósito es elevar la calidad de vida de las familias salvadoreñas, mejorando así la movilidad e impulsando el desarrollo. No se los quiero contar yo, sino que uno de nuestros equipos de Noticiero El Salvador. Vea lo que dice. A lo largo y ancho del país, el gobierno del presidente Nayib Bukele está desarrollando una millonaria inversión en diferentes proyectos de gran envergadura. Las megaobras dinamizan la economía y mejorarán la movilidad de los salvadoreños. En el oriente del país, por ejemplo, se está ejecutando una inversión de $386.4 millones en la primera fase del Aeropuerto del Pacífico. Su infraestructura está diseñada para ayudar al desarrollo de esa zona que por años estuvo en el olvido. Para conectar la zona centro con el occidente, se está ampliando la carretera panamericana y se está haciendo un viaducto en la zona de Los Chorros. La inversión supera los $400 millones. Acá se verán beneficiados más de 3.5 millones de habitantes. Además, se está trabajando en un nuevo estadio de fútbol, con capacidad para más de 50,000 personas. Este recinto también podrá ser sede de eventos internacionales. A los salvadoreños se les está entregando infraestructura moderna y de calidad. Decenas de proyectos han sido entregados en todo el territorio, como por ejemplo el periférico Gerardo Barrios en San Miguel, Surf City en La Libertad, la revitalización del centro histórico de San Salvador, el Hospital Rosales, que se encuentra en su etapa final, los puentes de Carolina y San Antonio, entre otros proyectos. Asimismo, se incluye el Mercado San Miguelito con más de 1,000 puestos, mejorando las condiciones de vida de los comerciantes, así como múltiples obras llevando desarrollo a todos los rincones del país. ¿Cómo podemos traducir esta publicación del presidente Bukele donde nos mostraba precisamente estas obras? Mira, es un recuento de lo que se está viendo en el país. Digamos que las obras públicas pueden ser algunas que son como más funcionales, como podemos decir carreteras, puentes, sí. Otras que son de inversión social, como el caso de las escuelas, el nuevo Hospital Rosales, y hay otras que son incluso por motivos más de carácter estético, ¿verdad? Pero que tienen un impacto importante en el estado de ánimo de la población. Yo en esto sí, siempre que me refiero al tema de la estética en las obras públicas, o sea, a muchos pareciera que por intereses, pues no sé, por intereses políticos, quizás tienden a demeritar, es decir, ¿y por qué se construyen estas cosas con ese estilo? ¿Verdad? Digamos, con una visión no solamente de resolver la necesidad práctica e inmediata, sino que además que una cosa que se vea bonita. Bueno, es que esto realmente es, yo siempre lo comparo con el hecho de estar uno en su casa. Uno puede elegir dentro de las condiciones que uno tiene en su casa, estar en un lugar limpio, ordenado y bonito y que refleje de alguna manera cierta armonía y cierta paz, o uno puede elegir también estar en el caos y en el abandono. Entonces claro, yo creo que esa es una mentalidad que está cambiando. Mira, todos los gobiernos que hemos tenido han dicho en alguna o en otra forma que han hecho obra pública, ¿verdad? Y pues sí, ciertamente el país en el 2019, el presidente Bukele no lo recibió en serio. Y veíamos que uno de los atractivos también era el tema de la iluminación y el atractivo que ahora, bueno, ya te puedes tirar del bungee jumping, que es uno de los atractivos que por supuesto ahora tiene estos proyectos. La estética del puente no es cualquier puente, es decir, a la hora de que el sol se oculta y ya está de noche, es toda una obra maestra de iluminación. Sí, de hecho este puente... Fue muy criticado, recuerdo. Es que estos puentes dieron motivo también para algunas comparaciones, que por esa época creo que inauguraron un puente en Honduras, me parece que fue, y los mismos hondureños hacían la comparación, un puente mínimo, básico, esencial, solo para cumplir la función, y un puente que en este caso ya se convierte justamente en un atractivo turístico, que creo que lo hablamos acá, precisamente sí. Estaba muy reciente la
la inauguración y que la gente se motiva para ir a ver cosas bonitas y eso alegra el espíritu y también infunde otra actitud ante la vida. Yo creo que eso no hay que perderlo de vista porque a veces nosotros decimos, pero es solo apariencia. No, es que también la manera en que se presentan las cosas tiene un impacto en el estado de ánimo y eso es lo que siempre insisto. Al igual que el mercado San Miguelito, por ejemplo, un edificio moderno, seguro, muy funcional, estéticamente muy agradable también, no solo para los vendedores, sino también para la gente que lo visita. Sí, de hecho, lo habíamos hablado en algún otro momento también, que ese estilo de mercados en ciudades en los Estados Unidos también incluso son puestos en la lista de las 10 o 15 cosas que hacer en esa ciudad, ir a un mercado local, tener como ese color local propio de la ciudad. Y bueno, ahí yo estaba viendo que obviamente un mercado no solamente son productos de la canasta básica, sino que también hay pequeños restaurantes, pequeños puestos de comida, claro, ¿verdad? Alguna venta de algún tipo de ropa. Es muy variado. Ajá, entonces tranquilamente la gente puede ir a estarse toda la mañana ahí, andar de un lado para otro y eso también favorece, incluso si se ve como un lugar como una especie de paseo familiar, pues, cosa que se había perdido mucho, ¿verdad? Se había mucho porque pues yo no me imagino hace 10 años que ir a un mercado fuera un paseo familiar, ¿verdad? Por los riesgos que eso implicaba y además porque no son lugares tradicionalmente vistos como sinónimos de limpieza y de comodidad, sino todo lo contrario. Ahora con el mercado San Miguelito y otros mercados que ya se entregaron y otros que se están comenzando a construir o a reconstruir, por ejemplo el mercado de Santa Tecla creo que ya está aprobado el financiamiento para que en próximos meses se comience eso. Va a quedar una cosa totalmente distinta y con otra visión muy diferente a lo que se tiene ahora. Totalmente, ahí estamos viendo de hecho cómo los salvadoreños disfrutan no solo el fin de semana, sino también los días de entre semana para disfrutar de la buena comida típica salvadoreña. Y no solo hablamos de espacios que conectan con la familia, ¿no? Que te motivan, que te dan esa felicidad obviamente de poder conectar no solo en un país seguro, sino también en un espacio muy bonito, sino también hablamos de proyectos de infraestructura que nunca de pronto se habían pensado hacer, como la construcción del aeropuerto del Pacífico, que también está avanzando. Sí, fíjate que con eso, a mí en lo particular, con esto del aeropuerto del Pacífico, cuando se anunció como tema de campaña antes de 2019, yo en ese momento recuerdo que reaccioné así, bueno, pero necesitamos realmente otro aeropuerto, pero es que también a veces hay cosas que se necesita una visión de mediano y largo plazo para entenderlas. Totalmente. Hoy, ir al aeropuerto, Monseñor Romero, al aeropuerto de Comalapa, ir en esta época y en casi todas las épocas del año es una demostración de que ya el aeropuerto ha sido rebasado en su capacidad operativa. Es decir, porque la cantidad de gente que entra, que sale, que pasan por ahí incluso, bueno, los parqueos, a pesar de que el parqueo ha sido ampliado no hace mucho, pero hay días en que es imposible parquearse. Sí. Ajá, entonces, eso y también el ritmo de vuelos que ha aumentado y incluso a pesar de las ampliaciones que se están haciendo, ya es evidente que se necesita otro aeropuerto, ¿verdad? Pero eso, claro, eso es una visión que ahorita que ya se está construyendo, vemos palpable la necesidad. Claro. Pero la cuestión aquí es que hace 8 años, muchos no lo entendimos en ese momento. Y así como ahora están ocurriendo y se están haciendo construcciones y cosas nuevas, que mucha gente todavía quizás se pregunta, pero esto es necesario, esto va a funcionar, pero es que también resulta que en el liderazgo del proceso político en que estamos viviendo en El Salvador,
hay una visión a largo plazo, ¿verdad? Yo creo que eso es también importante entenderlo, no es una cosa sola, o sea, a todo gobierno le toca hacerla de bombero, pues, o sea, Claro. apagar fuego, salir al paso. Claro, siempre pero, hay temas, digamos, del día a día. Ajá, que son bien, pero también hay cosas que son de planificación, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esta carretera, allá donde está el proyecto de Surf City 2, allá que va desde el Cuco hasta Punta Mango. Muchos igual pueden criticar, pueden decir, pero es una carretera que no tiene nada o no tiene mayor cosa en los alrededores. Ajá, pero es que esa es la visión de corto plazo. La visión de largo plazo es que eso se está convirtiendo ya en una zona de enorme atractivo turístico, porque son las mejores playas, no solo de El Salvador, sino de Centroamérica, créanme. Por supuesto. Territorio. La guerra contra las pandillas ha permitido reducir drásticamente homicidios y extorsiones en nuestro país. Y esto, por supuesto, ha regresado a las familias el derecho básico a la vida. Ahora El Salvador destaca por contar con un gobierno que trabaja para la población, implementando políticas públicas que responden a las necesidades de la gente. La política de seguridad del gobierno ha transformado al país en uno de los más seguros de la región, con policías y soldados presentes en los territorios antes dominado por estructuras criminales. Por décadas, los salvadoreños vivieron en zozobra y amedrentados por los grupos de pandillas que, sin importar nada, atentaron contra la vida de la gente en un país donde el Estado era cómplice del crimen organizado. Se podría traducir que cada día, en los anteriores gobiernos, en las décadas pasadas, por cada día habían de 15 a 20 homicidios. Y si tenemos 1071 días, ¿cuántas vidas se han salvado a través del voto de esta Asamblea Legislativa? La nueva prórroga del régimen de excepción estará vigente del 2 al 31 de diciembre, garantizando que la población pueda disfrutar de unas fiestas de fin de año con total seguridad. Eduardo Trujillo, Noticiero El Salvador. Bueno, una nueva prórroga del régimen de excepción. ¿A algún pequeño grupo de oposición le molesta que esta prórroga no sea algo permanente, sino que siga siendo una prórroga? ¿Por qué prorrogarlo desde su punto de vista? Bueno, primero lo que vengo respondiendo yo siempre que me hacen esta pregunta es que es el Gabinete de Seguridad el que tiene los datos, ¿verdad? Los datos, los informes de inteligencia y el criterio para seguir solicitando la prórroga mientras sea necesario. Ahora vamos a algunos elementos que hemos conocido en los últimos días. En lo que va de 2025 se reportan alrededor de 6,000 miembros de pandillas capturados en 2025. Pero este discurso de los que dicen ya bajaron los homicidios, ya no es necesario el régimen de excepción, lo venimos oyendo desde hace por lo menos 2 años, algunos desde el primer día, algunos desde el primer mes, y dijeron, bueno, ya pasaron los 30 días, ya no más, pero desde hace 2 años venimos con ese discurso, escuchándole de algunas personas, algunos opositores, de que ya no y que ya es suficiente, etc. Pero estos 6,000, aproximadamente 6,000 pandilleros capturados este año, muchísimas de esas capturas solo han sido posibles por el régimen de excepción. Habrá algunas que la Fiscalía habrá emitido alguna orden administrativa, producto de investigaciones, etcétera, pero hay otras que son porque es posible intervenir las telecomunicaciones de personas que, estando capturadas, se ve la vinculación con otras personas que no estaban capturadas, ¿verdad? O que en el momento se les incauta el teléfono y digamos ahí se puede ver, se pueden obtener elementos probatorios. También se permite con el régimen de excepción ampliar el plazo de la detención administrativa, que en muchas circunstancias es lo que permite precisamente que esta Fiscalía, cuando se presentan a los tribunales, ya vaya un caso, digamos, un poco más fundamentado, ¿verdad? Que no tenerlo que hacer con las 72 horas con la premura en una situación teóricamente normal. Entonces, el régimen de excepción da herramientas para seguir combatiendo estas estructuras. No se les olvide
no se les olvide a los que dicen que ya es suficiente régimen de excepción, no se les olvide que hay una cierta cantidad de pandilleros, aunque la mayoría de ellos andaban plenamente identificados y tatuados, pero hay una cierta cantidad de pandilleros que no estaban tatuados, que han tratado de pasar desapercibidos. Bueno, algunos se habrán ido del país, otros se han quedado ahí pues medio escondidos, tratando de que, digamos, moviéndose de los lugares donde habitualmente actuaban y tratar de que nadie los reconozca, etcétera, pero que es un peligro latente. Y la fase se llama la fase de extracción dentro del contexto del plan de control territorial. Pues, o sea, no es una cuestión tan superficial de decir ya bajaron los homicidios, quitemos el régimen. Porque eso, si se quita el régimen de excepción, lo que puede ocurrir casi con total seguridad, lo que es obvio esperar es que muchas de estas estructuras se van a intentar reproducir nuevamente. Bueno, o reagruparse, como dijeron por ahí. Pero realmente, digamos, el tema aquí es que se tiene que consolidar un esfuerzo que ha traído grandes beneficios y que ha tenido también sus costos, ¿verdad? Que no es una cosa menor lo que se ha hecho. Entonces, no se debe ver con tanta superficialidad, aparte de que son las autoridades las que tienen los elementos de juicio, los informes de inteligencia, y digamos que pues serán ellos los que van a determinar en qué momento se pueden ir relajando ciertas medidas, que por lo que vemos en la actualidad no es este el momento. Y también hay un último elemento. El régimen de excepción es, la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿que siga o que se quite el régimen de excepción? ¿Qué es lo que quiere la población? En encuestas, en declaraciones espontáneas, la gente teme que si se quite el régimen de excepción, las pandillas se vayan a reagrupar, ¿verdad? Sí. Y de hecho, quienes están con el discurso de que el régimen de excepción es opresivo para la población, es que no han hablado con la gente. Es que no han hablado con la gente. Cuando vayan a las colonias, a la Campanera y otras colonias, donde las pandillas ejercieron violencia cotidiana, ahí que vayan y le pregunten a la gente si la gente se siente aliviada u oprimida con el régimen de excepción. Ahí van a tener la respuesta, ¿verdad? Lo que pasa es que mucha gente opina nada más desde una burbuja o a veces desde un escritorio, de una postura teórica que está bien, pero bien desconectada de la realidad. Y lo mismo ocurre de pronto para organizaciones internacionales que hablan de vulneración de los derechos humanos cuando hablamos del régimen de excepción, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que estas organizaciones, bueno, en algunos casos yo creo que son víctimas de sus propias ideologías, ¿verdad? Sí. Digamos, sí puede que tengan alguna validez moral o ética el hecho de que ellos se quieran dedicar a la defensa de derechos humanos, pero yo siempre separo eso. Yo siempre separo que no es lo mismo defender casos específicos de algunos errores que se pueden haber cometido y que están reconocidos y que no son política de Estado. No es lo mismo defender esos casos que agarrarse de esos casos para ir en contra de toda una política de seguridad, que es lo que estas organizaciones internacionales y algunas nacionales hacen, porque es bien evidente en estos casos, y por supuesto también con sus cajas de resonancia mediáticas, es bien evidente que lo que a ellos les molesta quizás no es tanto que hay algunos casos particulares que ellos pudieran defender. Lo que a ellos les molesta es que esté funcionando para combatir el crimen y para devolverle la paz a la gente una política que toda su vida ellos han renegado. Entonces ellos siempre han tratado de comprender al delincuente, de entenderlo, de empatizar y a veces hasta de simpatizar con el delincuente. Mientras que siempre ellos han atacado a aquellas políticas que son decir, bueno, el delincuente debe estar en la cárcel, pues el asesino debe estar preso, no debe volver a la sociedad. Y aún hay ahora personas y funcionarios en otros países que alimentan ese tipo de discurso. Nada menos estábamos viendo una noticia
que por cierto que compartió el propio presidente Bukele, de un funcionario en cierta ciudad grande de los Estados Unidos, que él decía no, que la cárcel no, para el delincuente no debe estar en la cárcel. Y de hecho vemos muchos funcionarios y muchos políticos que hacen todo lo posible porque los delincuentes salgan de la cárcel, ¿verdad? Pero la realidad nos demuestra que ese tipo de políticas lo que hacen es incrementar la desprotección de la ciudadanía, claro, la sensación de impunidad y el aumento y el escalamiento del crimen. Y lo que pasa es que de ahí venimos. Claro, precisamente lo que tú señales es clave entenderlo. No se nos olvide que para que las pandillas se pudieran proliferar de la manera en que lo hicieron, y que incluso algunos llegaron hasta empoderarlas, se necesitó de una ideología progresista que viera a las pandillas no como una amenaza, no como victimarios, sino que los viera como víctimas, como pobres muchachos incomprendidos, etc. Entonces, y eso detuvo cualquier posibilidad de acción del Estado para combatir ese fenómeno, si es que suponemos que lo quisieron hacer, porque también en los primeros años, especialmente en los primeros 2 gobiernos de Arena, la sensación que tenemos y el análisis que hacemos quienes vivimos esa época es que ni siquiera lo querían hacer, porque no les afectaba a ellos, sino que les afectaba a la gente pobre. Lo que les afectaba a ellos era el secuestro, y eso sí lo combatieron. Pero dejaron a la población a merced de las pandillas y por supuesto después vinieron nosotros a empoderarlos. Ahora bien, cuando hablamos de seguridad creo que también hay que analizar desde el punto de vista de la economía. Es decir, sabemos y siempre lo hemos venido hablando en los últimos días, cómo la economía se ha venido impulsando, el turismo se ha venido impulsando, pero yo creo que no hemos tratado muy a fondo de pronto lo que representa las medidas de seguridad del presidente Nayib Bukele para los comerciantes, para las tiendas, para los emprendedores, para aquellos que de pronto pues tienen un pequeño negocio, un café, una pupusería. Creo que más allá de las grandes empresas, las grandes corporaciones que generan cientos y miles de empleos, creo yo que el tema de la seguridad pasa primero por estos pequeños emprendedores, ¿no? De hecho, cuando hacemos cuentas, la pequeña y mediana empresa genera la mayoría de los empleos en el país, ¿va? Pero bueno, cuando hablamos de economía y de seguridad, aquí esto trasciende cualquier valoración probablemente sentimental, política, por simpatías, por lo que sea. Cuando la gente ya va a poner su dinero en algo, ahí ya la gente piensa con otro criterio, porque mucho les puede simpatizar o mucho les puede ser antipático un político o un gobierno, pero cuando la gente dice, bueno, yo voy a sacar mi dinero, voy a poner una tienda, voy a poner un negocio, voy a poner un emprendimiento, eso digamos en la parte como más pequeña, pero si pensamos en lo grande también, si alguien dice, voy a comprar ese terreno y voy a hacer un edificio de apartamentos, esto no lo va a hacer nada más porque se le ocurrió de la noche a la mañana, no lo va a hacer por fe, no lo va a hacer simplemente porque le cae bien un político determinado, sino que esta persona se va a poner a pensar racionalmente. Y cuando se pone a pensar racionalmente, hace 10 años no lo hacían, Mucha gente decía, yo quisiera poner una tienda, pero no lo hago porque yo sé que no voy a tardar ni 2 días en tener la tienda abierta cuando ya va a venir la pandilla a ponerme la extorsión y a amenazarme de muerte, ¿verdad? Y eso, digamos, se sabía que así iba a ser y que las autoridades no iban a ser capaces de impedirlo, ¿verdad? 10 años después, o sea, en la actualidad, dice, bueno, ahora sí, yo voy a poner una tienda, voy a poner un emprendimiento, porque tengo la expectativa fundamentada en razones para decir que voy a recuperar mi inversión y que voy a tener una ganancia,
¿verdad? Lo mismo el que va a comprar un terreno y va a hacer un edificio de apartamentos, él va a hacer un estudio de mercado para ver si va a haber personas interesadas en comprar eso que él va a construir y en recuperar su inversión. Entonces, cuando se actúa con un criterio de inversión, ya son cosas más racionales, ahí no es tanto la corazonada. O sea, a veces sí, por supuesto, algunos empresarios, incluso a nivel mundial, tú puedes leer biografías de personas que dicen han actuado por corazonadas, pero esas son las excepciones. Lo normal es que la gente se ponga racional y diga, bueno, yo tengo que valorar objetivamente, y lo que me está dando la realidad objetiva hoy en El Salvador es que las condiciones de seguridad son innegablemente mejores, no solo que las nuestras hace 10 años, sino que las de nuestros vecinos en la actualidad. Y eso favorece la actividad económica, y la favorece porque es una cosa que va más allá de simpatías o antipatías políticas. Entonces yo creo que ese es un elemento importante que tenemos que saber leer en el análisis que hacemos de la realidad. ¿Cómo están viendo El Salvador versus cómo se están viendo el resto de países de Latinoamérica, por ejemplo? Mira, yo creo que los países, y más concretamente los ciudadanos de los países que están padeciendo graves problemas de seguridad, tienen como referente a El Salvador para entender que cuando se quieren solucionar los problemas, se pueden solucionar los problemas. Yo creo que ese, digamos, si hay algo que se ha transmitido, más allá de la manera, porque algunos pueden cuestionar, digamos, que el modo en que se ha actuado aquí en El Salvador no necesariamente va a ser el mismo modo en que se tenga que actuar en otros países, porque las realidades políticas son bien diferentes. Claro. Pero lo que creo yo que sí ha quedado claro es que lo que está de fondo es una voluntad política. Es decir, cuando existe una voluntad política, no solo del presidente de la República, de cualquiera de los países latinoamericanos o incluso de Estados Unidos, o los gobernadores o los alcaldes, digamos, en las diferentes ciudades, sino cuando existe una voluntad política de todas las instancias que forman el Estado. En este caso no solo es el Ejecutivo, sino el Legislativo y también el Judicial, las cosas se pueden hacer, ¿verdad? Me llama la atención que en otros países, digamos, puede haber habido alguna declaración puramente verbal, por ejemplo, del presidente de la República, es decir, vamos a hacer esto, queremos hacer una política más efectiva para combatir el crimen. Pero inmediatamente se salen una mayoría de diputados de su propia Asamblea Legislativa o Congreso en sentido contrario. Entonces te bloquean. O te sale el Tribunal Supremo o el Constitucional o la Corte Suprema de Justicia a bloquear lo que otros quieren hacer. Entonces, de esa manera no van a poderlo solucionar. Aplica también incluso para ciertos países europeos que están experimentando un alza notable de crímenes atroces que no los están combatiendo con la fuerza que deberían. Eso también aplica, y ahí venimos también con el tema ideológico, ¿verdad? Hay una ideología que es el progresismo, que como mencioné antes, ¿verdad?, que trata de entender y de comprender al delincuente, que por qué lo hace, que es una víctima de la exclusión social, etcétera, y eso también bloquea las iniciativas que se pueden tener. Entonces yo creo que de afuera, realmente los pueblos que están experimentando esas situaciones difíciles han entendido que el problema ha sido siempre la voluntad política, o en ese caso la falta de voluntad política de las instituciones, y han empezado a exigir a sus instituciones y a sus gobernantes que tengan esa voluntad y que implementen las políticas que sean necesarias para evitar que se llegue a lo que nosotros llegamos, que fue prácticamente un Estado fallido. Claro, el tema de la voluntad sin duda es bien importante. ¿Por qué? Porque hay muchos, de pronto, congresistas de otros países, alcaldes de otros países, líderes de opinión de otros países,
que dicen, miren cómo lo está haciendo El Salvador, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Sí, así es lo que te decía. Pero también, ojo, también en esos otros países todavía es muy fuerte el discurso contrario a lo que se está haciendo en el país. Claro. Todavía está muy fuerte el discurso de decir, miren, lo que está haciendo en El Salvador, eso es un uso excesivo de la fuerza, eso... Autoritarismo, autoritarismo. Claro. Ajá, entonces todo ese discurso todavía está muy fuerte en muchos países que no han llegado al punto de que la realidad los siente a entender cómo son verdaderamente las cosas y cómo tienen que solucionarse, ¿verdad? Entonces, yo creo que ellos en muchos lados todavía están en ese debate, Y digamos que poco a poco tienen que ir entendiendo, por ejemplo, nuestra vecina Guatemala, hasta hace muy poco tiempo, lograron entender que había necesidad de modificar ciertas leyes, la declaratoria de las pandillas como grupos terroristas. Pero eso fue a presión de la gente también. Claro, eso fue, bueno, no solo a presión de la gente, sino que también Estados Unidos emitió declaraciones, etc. Claro. Y vemos una cosa insólita, que un pandillero les presenta un recurso de inconstitucionalidad de esa declaratoria. Es algo realmente insólito. A ver cómo lo resuelven. Esperemos que no vaya a salir la Corte de Constitucionalidad aceptando el recurso. Todo puede pasar. Todo puede, pero la cuestión es que ¿cuánto tiempo pasó? 10 años después de que en El Salvador finalmente se logró la constitucionalidad de esa declaratoria de organizaciones terroristas y que en ese momento solo quedó como una declaratoria, sin políticas consecuentes para llevar a la práctica la persecución real de esa estructura, ¿verdad? Entonces, poco a poco van a tener que ir llegando a la convicción de que o se ponen todos en la línea de proteger a su población o el destino realmente que les espera puede ser tan trágico como estuvimos nosotros y no pierdan de vista en el horizonte, porque tenemos la situación de Haití, en donde prácticamente es un estado pandillero el que está, ¿verdad? No se nos olvide eso. Hay temas ahí también que yo creo que vale la pena rescatar, y el hecho de también tener una asamblea legislativa que le dé la gobernabilidad al presidente de todas las iniciativas y reformas de ley enfocadas, por supuesto, también en el tema de seguridad. Creo que es una buena carta que también El Salvador tiene. ¿Por qué? Porque puede, como dicen al buen salvadoreño, moldear bien el muñeco para proteger a la gente. Sí, es que es lo que te decía, que son todas las instancias del poder. Y que la población así lo ha decidido y esa es la configuración que se tiene actualmente. Muchos se cuestionan precisamente que por esa distribución del poder dicen está todo concentrado. Preguntémonos lo siguiente, ¿por qué ha tenido que ser esta Asamblea Legislativa con una mayoría más que absoluta, con una mayoría aplastante y sin ninguna duda para apoyar las políticas de seguridad, la que ha tenido que dar las herramientas para poderla implementar? ¿Por qué no pudieron ser las anteriores? Si se hubieran puesto de acuerdo los dos partidos grandes para implementar esas políticas, lo hubieran podido hacer, ¿verdad? Ahora bien, resulta que ahora que sí se está implementando, estos partidos ya desplazados del protagonismo político, ahora vienen a plantear que se necesita un mayor equilibrio, dicen, en la Asamblea. Bueno, pero ¿qué tipo de equilibrio es el que ellos están planteando? El equilibrio en donde ellos tengan la capacidad de bloquear el apoyo legislativo para este tipo de políticas o, peor aún, no solo de bloquear, sino que de negociar como lo hacían antes, ¿verdad?, bajo la mesa y con situaciones que mucho se ha hablado sobre eso, aquellos que se dicen maletines negros y otro tipo de compra de voluntades. Ese no es el equilibrio que se necesita en la Asamblea Legislativa. Distinto fuera, sí, aún en la situación actual y por racionalidad política
y por entender el sentimiento de la población, estos partidos que se llaman de oposición y que aún existen en la Asamblea Legislativa, sí apoyaran las políticas de seguridad, pero ¿qué es lo que hacen? Una y otra vez, no o apartarse, no o apartarse, no o apartarse. Y la votación de hoy, exactamente lo mismo. Sí. La que ha venido diciendo que no y es la desde constante el principio, que hemos tenido. Ajá, sí. y los que se han hecho los desentendidos se siguen haciendo los desentendidos. Sí. Entonces, pues eso como que no es muy coherente con la realidad política que vivimos. Sería muy difícil o incluso no la tendría. Bueno, lo de la dificultad lo sabemos todos, ¿verdad? Mucha gente a veces tiene un padecimiento más o menos leve o una serie de padecimientos leves y no va al hospital o incluso al Seguro Social porque muy tardado, porque muy lejos, porque hay que perder no sé cuántas horas del día, a veces todo el día, ¿verdad? En eso, pues entonces esto le facilita, ¿verdad? Y también da oportunidad para otras cosas que la gente, que a veces se nos olvida. No perdamos de vista que no solo son consultas para padecimientos leves, sino también hay consultas de salud mental. Y ese es un área que nosotros a veces descuidamos mucho. También hay consultas para nutrición. Precisamente el cuidado, la correcta alimentación es un factor preventivo para que no vayan a salir después otros padecimientos ya de mayor gravedad. Entonces a mí me parece muy bien. Creo que en la medida en que esto se vaya conociendo, también a la gente que le cuesta un poco el manejo de las aplicaciones, de la tecnología, sí. Pues sí, hay gente que se traba un poco, pero en la medida pasen los días, yo creo que esto se va a ir solucionando y no me parece que sea una dificultad insalvable si la gente ha aprendido a ocupar aplicaciones de bancos, si sabe ocupar WhatsApp, mandar videos, mandar audios. Yo siempre digo, desde el momento que el salvadoreño sabe usar WhatsApp, sabe usar todas las aplicaciones. Así es, y además que aquí en El Salvador no hay que decir que la gente esté excluida de eso, porque hay, yo creo que estamos llegando casi a los 10 millones de celulares, más que la población salvadoreña, ¿verdad? Sí. Y tú lo puedes ver, hay gente incluso muy humilde que ahí anda con su telefonito y con sus aplicaciones y así reciben remesas de los Estados Unidos, se comunican con su familiar. Escuchan música. Ajá, entonces tampoco es tan cierto que sea excluyente, más bien es incluyente. Ahora, lo que creo yo que sí es importante es salir al paso de algunas críticas que de verdad no tienen ningún fundamento. ¿Cómo cuáles? Vaya, por ejemplo, bueno, hay gente que ha hecho críticas que son realmente bien bobas, en el sentido de que se ponen a querer comparar el doctor SB con Grok, ¿verdad? Miren, si es que en Grok no te va a salir un doctor real, como si te va a salir en doctor SB. Ahora, lo que te sale con el doctor SB es el doctor real que está apoyado en inteligencia artificial. Grok no te va a dar una receta para que vayas a la farmacia a traer tu medicamento. Claro. Grok no te va a programar una cita de seguimiento, ¿verdad? O te va a ordenar que te hagas un examen, una radiografía. Exactamente. Y gratis. Ajá, exactamente. Entonces, no se ponga en evidencia con críticas tan bobas, ¿verdad? Bueno, pero yo creo que sí hay una narrativa que han querido instaurar algunos opositores de que esto es una privatización de la salud, ¿verdad? Eso es falso. Doctor SB no es una privatización de la salud. Lo que ocurre es, como ha ocurrido en muchísimos otros proyectos gubernamentales de hoy, de antes y de que vendrán después, es que hay una tercerización de ciertos servicios, porque en el caso de Doctor SB, cuando vas a la farmacia, son farmacias particulares que tienen un contrato con el Estado para proveer esos medicamentos, pero que en última instancia eso es una tercerización en donde el Estado siempre sigue siendo el responsable y el financiamiento de eso sale de los impuestos que pagamos los salvadoreños y de otra fuente. Entonces, no es cierto que sea una privatización. El que le venga a decir que Doctor SB es una privatización, le está mintiendo por ignorancia o por mala intención, ¿verdad? Y hay otro grupo de personas que de verdad yo no entiendo cómo es que ellos se ponen a vaticinar que esto no va a servir.
a pesar de la evidencia de que sí está sirviendo. Sí. Entonces hay personas que lanzan el discurso de que esto no son sirve. adivinos, quizás. O sea, que se dedican a pronosticar catástrofes. Yo le digo que son agoreros del mal, ¿verdad? Y hay algunos que religiosamente todas las semanas salen escribiendo que no va a funcionar. Las escuelas no van a funcionar, las becas no van a funcionar, la seguridad no se va a sostener. El doctor SB tampoco, cuando se inaugure el Hospital Rosales, van a salir a decir también que no va a funcionar. No es que esta gente de verdad, bueno, ¿y cómo es que viven cada día? Si es que se despiertan y yo me imagino que han de pensar, bueno, todas las catástrofes que van a pasar en el día. Entonces, ojo con eso. Yo quisiera entender de verdad el propósito de esa gente, es decir, quisiera leerle la energía a esa gente. Realmente. No, es que una energía bien tóxica. Yo incluso he estado en pláticas o charlas o conferencias con algunos de ellos y si uno se pone a creerles lo que ellos te dicen, uno sale deprimido, pues, o sea, que esto ya es el fin del mundo, pues, no, las cosas están funcionando.